El sorprendente anuncio de la fiesta de inauguración de mi hermano, la casa de vacaciones del abuelo era suya, hasta que salió la verdad. Me gustaría hacer un brindis, anunció Jackson, levantando su copa mientras todos en su fiesta de inauguración lo miraban. Sus ojos brillaban con entusiasmo, una expresión que había visto innumerables veces cuando estaba a punto de robarse el protagonismo. Por nuevos comienzos, nuevos hogares, hizo una pausa dramática, a la memoria del abuelo. Un silencio respetuoso cayó sobre la habitación. Nuestro abuelo había fallecido hacía solo 4 días y la herida aún estaba fresca para todos nosotros. Levanté mi copa junto con todos los demás, honrando en silencio al hombre que había significado tanto para mí. Hablando del abuelo, continuó Jackson, dejando su bebida sobre la mesa de café, tengo un anuncio que hacer. Lo observé mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba un sobre ligeramente desgastado en los bordes. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en la forma en que me miró que me inquietó. Antes de morir, el abuelo me dio esta carta, dijo Jackson, su voz resonando en la sala de estar de su nueva casa en Denver. Quería que yo tuviera su casa de vacaciones junto al lago, el lugar que todos amábamos de niños. La habitación estalló en murmullos de sorpresa y felicitaciones. Mis padres irradiaban orgullo, mientras que la novia de Jackson, Stephanie, aplaudía emocionada. Mi prima Lauren me lanzó una mirada confusa desde el otro lado de la habitación. Ella sabía lo unidos que habíamos sido el abuelo y yo. Me quedé atónita, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La cabaña junto al lago era la posesión más preciada del abuelo. También era el lugar donde había pasado casi todos los fines de semana durante los últimos 3 años, ayudándolo a mantener la propiedad, escuchando sus historias y simplemente disfrutando de su compañía. Jackson, por otro lado, la había visitado quizás 2 veces en los últimos 5 años, siempre quejándose de la falta de wifi y de que no había nada que hacer. Pero aún más importante, el abuelo me había dado una pequeña caja de madera hacía 3 semanas, haciéndome prometer que no la abriría hasta que llegara el momento adecuado. Dentro había una escritura notariada que transfería la propiedad de la casa de vacaciones a mí. Él ya me había dado la propiedad, ni siquiera formaba parte de su herencia. Mientras Jackson desdoblaba la carta y comenzaba a leer lo que supuestamente eran los deseos del abuelo, estudié su rostro. ¿Estaba mintiendo? ¿Sabía sobre la escritura? ¿Había cambiado de opinión el abuelo de alguna manera sin decírmelo? Eso es genial, bien por ti, Jackson, logré decir con una sonrisa forzada, aunque mi mente estaba acelerada. Necesitaba llegar a casa y revisar los documentos en esa caja de madera de inmediato. Me excusé en silencio diciendo que necesitaba usar el baño y me escabullí de la celebración. Al cerrar la puerta del baño detrás de mí, me apoyé en ella y respiré hondo. La carta que Jackson había mostrado a todos no tenía sentido. La letra del abuelo se había vuelto cada vez más temblorosa en sus últimos meses debido a la artritis, pero la firma que vislumbré parecía sospechosamente suave y segura. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lauren. ¿Estás bien? Eso fue raro. A Jackson nunca le importó la cabaña. Le envié un mensaje de texto a Lauren, necesito revisar algo en casa. ¿Puedes cubrirme? Di que me llamaron del trabajo. En cuestión de minutos, ella había presentado mis excusas a la familia y salí por la puerta trasera mientras todos seguían adulando la herencia de Jackson. El viaje a mi apartamento se sintió surrealista. Las luces de la calle se difuminaban mientras los recuerdos del abuelo inundaban mi mente, enseñándome a pescar en el muelle, señalando constelaciones en el cielo despejado de la montaña. Riéndose de mis terribles intentos de lanzar piedras sobre el lago. La casa de vacaciones no era solo una propiedad, era donde vivían nuestros recuerdos más preciados. Era nuestro lugar especial donde el abuelo me había enseñado sobre la resiliencia, la paciencia y la alegría en las cosas simples. Jackson nunca había mostrado ningún interés en esas lecciones ni en la cabaña en sí. Su anuncio se sintió como una violación de algo sagrado. Tan pronto como llegué a casa, fui directamente a mi armario y recuperé la caja de madera que me había dado el abuelo. Era su vieja caja de cigarros, desgastada por el tiempo, el cedro aún fragante. No abras esto hasta que necesites saber la verdad, me dijo, sus ojos arrugándose con esa sabiduría familiar que sugería que sabía más de lo que decía. Mis manos temblaron al levantar la tapa. Dentro había varios documentos cuidadosamente doblados, un sobresellado con mi nombre escrito en él y una pequeña llave de latón que reconocí de inmediato. Abría el antiguo escritorio enrollable en el estudio del abuelo en la cabaña. Desdoblé el documento superior y jadeé. Era exactamente como lo recordaba, una escritura notariada que transfería la propiedad de la casa de vacaciones a mí, fechada hacía 6 meses. Junto a ella había una carta con la inconfundible letra temblorosa del abuelo. Mi querida Jules,
comenzaba. Para cuando leas esto, probablemente ya me haya ido. He decidido darte la cabaña mientras aún estoy vivo para evitar cualquier complicación. Eres la única que realmente amó este lugar tanto como yo. Tu hermano nunca mostró interés, excepto cuando necesitaba un lugar para organizar fiestas cuando yo no estaba. Las lágrimas nublaron mi visión mientras seguía leyendo. Sé que tu hermano podría disputar esto, por lo que he hecho que todo esté debidamente notariado y archivado. Hay una copia con mi abogado, Harold Williams. La cabaña es legalmente tuya. Esto no forma parte de mi testamento o herencia. Confío en que honrarás el espíritu de nuestro lugar especial. Me recliné atónita. Jackson había mentido. Había fabricado una carta sabiendo muy bien que el abuelo ya me había dado la propiedad. La audacia era impresionante, incluso para él. Mi teléfono vibró con mensajes de mis padres preguntando a dónde había ido. Jackson también había enviado un mensaje de texto: bonita desaparición. No te preocupes, aún puedes visitar la cabaña si lo pides amablemente. Ahí fue cuando supe lo que tenía que hacer. No lo confrontaría por mensaje de texto o teléfono. No, esto requería algo más directo. Recogí los documentos, los volví a guardar en la caja y miré la hora. La fiesta aún duraría un par de horas más. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y volví a mi coche. Era hora de que saliera la verdad. El viaje de regreso a la casa de Jackson me dio tiempo para pensar. No iba a causar una escena, ese no era mi estilo y ciertamente no era lo que el abuelo hubiera querido. Siempre me había dicho, cuando tienes la verdad de tu lado, Jules, no necesitas gritarla desde los tejados. La verdad silenciosa golpea más fuerte que cualquier mentira ruidosa. Aparqué a una cuadra de la casa de Jackson, con la caja de madera segura en el asiento del pasajero a mi lado. Por un momento, me quedé sentada allí, reuniendo valor. Pensé en todos los fines de semana que había pasado con el abuelo en la cabaña mientras Jackson estaba demasiado ocupado para visitarlo. Recordé cómo se iluminaba el rostro del abuelo cuando yo llegaba, cómo pasábamos horas hablando de todo y de nada en el columpio del porche. ¿Qué harías tú, abuelo?, susurré, pasando los dedos por la superficie lisa de la caja. La respuesta llegó casi de inmediato a mi mente: lo correcto, con gracia. Decidí no volver a la fiesta de inmediato. En cambio, le envié un mensaje de texto a Lauren: ¿cuántas personas quedan todavía? Ella respondió rápidamente: solo la familia ahora. La mayoría de los invitados se fueron después de la cena. ¿Volverás? Esto era perfecto. No quería una multitud para lo que necesitaba hacer. Tomé la caja y caminé la corta distancia hasta la puerta principal de Jackson. Cuando llamé, fue el propio Jackson quien abrió, su expresión cambiando de sorpresa a cansancio. ¿Ya terminó la emergencia laboral?, preguntó, su tono sugiriendo que no creía que hubiera habido una. Necesitamos hablar, Jackson, dije con calma, pasando junto a él hacia la casa. Todos levantaron la vista cuando entré en la sala de estar. Mi padre estaba examinando lo que debía haber sido la carta de Jackson más de cerca, mientras que mi madre ya estaba discutiendo planes de renovación para la cabaña con Stephanie. Lauren estaba sentada en silencio en la esquina, observando la escena con evidente incomodidad. Jules ha vuelto, anunció mi madre innecesariamente. Estábamos discutiendo las maravillosas noticias de Jackson sobre la cabaña. En realidad, dije, dejando la caja de madera sobre la mesa de café, de eso es de lo que quería hablar. Los ojos de Jackson se fijaron en la caja, el reconocimiento parpadeando en su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque por su expresión pude decir que tenía una buena idea. Algo que el abuelo me dio hace 3 semanas, expliqué, manteniendo mi voz nivelada. Me pidió que no la abriera hasta que llegara el momento adecuado. Miré directamente a Jackson. Creo que ese momento es ahora. Antes de que Jackson pudiera protestar, mi padre se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué es, Jules? Abrí la caja y saqué cuidadosamente la escritura notariada y la carta del abuelo. Hace 6 meses, el abuelo transfirió legalmente la propiedad de la casa de vacaciones a mí, dije, dejando los documentos sobre la mesa para que todos los vieran. Ya es mía. No forma parte de su herencia o testamento. La habitación se quedó en silencio. Mi madre se quedó boquiabierta, mientras que mi padre cogió la escritura con el ceño fruncido. Jackson se quedó helado, su rostro perdiendo el color. Esto está notariado, confirmó mi padre, examinando el documento. Y esta es definitivamente la firma de tu abuelo. Eso es imposible, balbuceó Jackson finalmente. El abuelo me dio la carta, él quería que yo tuviera la cabaña.
¿Puedo volver a ver esa carta?, pregunté, extendiendo mi mano hacia mi padre. Me la entregó y la coloqué junto a la carta escrita a mano del abuelo de mi caja. La diferencia era evidente y obvia. La letra de la carta de Jackson era un intento de imitación, pero carecía del temblor revelador causado por la artritis del abuelo. La firma era demasiado perfecta, demasiado controlada. Jackson, dijo mi madre lentamente, su voz apenas por encima de un susurro, ¿falsificaste esta carta? Su silencio fue suficiente respuesta. El silencio de Jackson se prolongó incómodamente antes de que finalmente lo rompiera, su voz una mezcla de desafío y desesperación. No lo entienden. No es justo que ella lo consiga todo. Todo, repetí, genuinamente confundida. ¿De qué estás hablando? Siempre fuiste el favorito del abuelo, dijo Jackson, sus palabras saliendo a borbotones como agua a través de una presa rota. Siempre visitándolo, siempre ayudándolo, siempre el nieto perfecto. El resto de nosotros apenas lo veíamos. Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Jackson, independientemente de cómo te sientas, falsificar la firma de tu abuelo es grave. Déjame ver esas, intervino mi madre, cogiendo ambas cartas. Las comparó una al lado de la otra, su expresión cambiando de incredulidad a decepción. Oh, Jackson, suspiró. ¿Cómo pudiste hacer esto? Stephanie se levantó lentamente, su rostro pálido. Creo que debería irme, murmuró, evitando la mirada suplicante de Jackson mientras recogía su bolso y se dirigía a la puerta. Espera, Stephanie, esto no es lo que parece, la llamó Jackson, pero ella ya se había ido, la puerta principal cerrándose firmemente tras ella. La habitación volvió a quedar en silencio. Lauren me miró a los ojos y me dedicó un pequeño gesto de apoyo. Siempre había visto a través de las payasadas de Jackson, incluso cuando nuestros padres no podían. No lo entiendo, dijo mi padre finalmente, volviéndose hacia Jackson. ¿Por qué anunciarías algo así sin siquiera comprobar si era cierto? La lectura del testamento no es hasta la semana que viene. La cara de Jackson se sonrojó de ira y vergüenza. Me enteré de la escritura, admitió. Estuve en la oficina del abogado del abuelo la semana pasada preguntando por la herencia y Williams mencionó que la cabaña no formaba parte de ella porque ya se había gestionado. No me quiso decir más por la confidencialidad del cliente, pero yo sabía lo que significaba. Solo pensé que si lo anunciaba primero, tal vez. Tal vez que, presionó mi madre. Tal vez Jules simplemente te la dejaría tener. Tal vez todos me creerían a mí en lugar de a ella, por una vez, espetó Jackson, su voz elevándose. Tal vez podría tener algo que le importara al abuelo, a mí también. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, revelando una envidia más profunda de lo que me había dado cuenta. Sentí una punzada de simpatía a pesar de todo. ¿Realmente se había sentido tan excluido de la vida del abuelo? Jackson, dije en voz baja, el abuelo te invitó a la cabaña innumerables veces. Siempre dijiste que estabas demasiado ocupado. Porque me sentía como un intruso, replicó. Para cuando me di cuenta de lo que me estaba perdiendo, ya era demasiado tarde. Tarde, ustedes dos tenían su vínculo especial, sus bromas internas, sus tradiciones. No había lugar para mí. Mi padre negó con la cabeza, la decepción evidente en su expresión. Eso no justifica mentirle a toda la familia, hijo. Jackson se dejó caer en una silla, la lucha aparentemente agotándose. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, sin mirar a ninguno de nosotros. Has demostrado tu punto, Jules. Tú ganas. No se trata de ganar, dije, pensando en el abuelo y lo que él querría en este momento. A pesar del engaño de Jackson, seguía siendo mi hermano y el abuelo también lo había amado a su manera. Volví a meter la mano en la caja de madera y saqué algo que no había mencionado todavía, un sobresellado con el nombre de Jackson escrito con la letra distintiva del abuelo. Él también dejó algo para ti, dije, tendiéndoselo a mi hermano. Jackson levantó la vista, la sospecha y la esperanza luchando en su expresión. ¿Qué es? No lo sé, admití honestamente. El abuelo me dijo que no abriera nada que no estuviera dirigido a mí. Después de un momento de vacilación, Jackson cogió el sobre y lo abrió cuidadosamente. Mientras leía el contenido, su expresión cambió de defensiva a sorprendida y finalmente a algo que parecía un remordimiento genuino. Lo sabía, dijo Jackson finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Sabía que podría intentar reclamar la cabaña. Mi madre se acercó para sentarse a su lado. ¿Qué dice, cariño? Jackson dudó, luego le entregó la carta.
Léela, dijo. Todos deberían oírla. Mi madre se ajustó las gafas de leer y comenzó: querido Jackson, si estás leyendo esto, entonces Jules ha abierto mi caja de cedro, lo que significa una de dos cosas. O me he ido o ha pasado algo que la ha hecho sentir que era necesario revelar su contenido. Te conozco desde el día en que naciste y conozco tu corazón. Siempre has querido reconocimiento y validación, cosas que tal vez no te di de la manera que necesitabas. Pero también sé que cuando te sientes ignorado, a veces tomas decisiones impulsivas que hieren a los demás y, en última instancia, a ti mismo. La cabaña ha sido transferida a Jules. Esta fue una decisión que tomé con mucha reflexión y amor, no porque no me importaras, sino porque Jules conectó con el lugar de una manera que tú nunca lo hiciste. Ella entendió lo que lo hacía especial para mí y confío en que ella preserve ese espíritu. Lo que necesitas no es una propiedad, Jackson, es un propósito. Adjunto un cheque por $25,000. Úsalo para empezar algo significativo. Encuentra lo que hace que tu corazón cobre vida de la manera en que la cabaña lo hace para Jules. Tal vez sea esa idea de negocio que mencionaste la Navidad pasada, o tal vez algo completamente distinto. Espero que algún día entiendas que no se trata de favoritos o justicia, se trata de reconocer diferentes caminos para diferentes corazones. Jules te mantendrá la puerta abierta en la cabaña, no tengo ninguna duda, pero tu futuro reside en construir algo propio. Con amor y esperanza, abuelo. Cuando mi madre terminó de leer, no había un ojo seco en la habitación. Jackson estaba sentado con la cabeza gacha, el cheque apretado en su mano temblorosa. Me vio a través de mí, murmuró, incluso desde la tumba. Mi padre se acercó para poner una mano reconfortante en el hombro de Jackson. Tu abuelo era un hombre perspicaz. Jackson me miró, realmente me miró, tal vez por primera vez en años. Lo siento, Jules. No tenía derecho a intentar quitarte lo que ya era tuyo. Las palabras parecían costarle, pero también sonaban sinceras. Asentí con la cabeza, no del todo lista para ofrecer perdón, pero reconociendo su disculpa. Hay algo más en la caja, dije, cogiéndola de nuevo. Saqué un pequeño álbum de fotos y lo abrí para revelar fotos que abarcaban años. Jackson y yo de niños en la cabaña, construyendo castillos de arena junto al lago, asando malvaviscos con el abuelo junto a la hoguera. Guardaba esto en su escritorio en la cabaña, expliqué, pasando páginas para mostrar fotos más recientes. Nunca dejó de esperar que cambiaras, Jackson. Mi hermano miró las fotos, la emoción recorriendo su rostro. Realmente la cagué, ¿verdad? Sí, estuve de acuerdo, sin andarme con rodeos. Pero el abuelo obviamente pensó que podías hacerlo mejor. La habitación volvió a quedar en silencio, pero era un tipo diferente de silencio, contemplativo en lugar de tenso, triste en lugar de enojado. La noche había dado un giro que ninguno de nosotros había esperado, dejando al descubierto años de sentimientos complicados y resentimientos tácitos. Lauren, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Entonces, ¿qué pasa ahora? Era la pregunta que flotaba en el aire para todos nosotros. ¿Qué haces después de un momento de dolorosa verdad? ¿Cómo sigues adelante después de la traición y la revelación? Cerré la caja de madera, sintiendo el peso de la responsabilidad que el abuelo había puesto sobre mí, no solo por la cabaña, sino quizás por curar a nuestra familia también. Ahora, dije en voz baja, tratamos de honrar lo que el abuelo quería para los dos. La reunión se disolvió poco después. Mis padres se fueron con miradas preocupadas hacia Jackson, claramente divididos entre la decepción por sus acciones y la preocupación por su bienestar. Lauren me dio un abrazo rápido antes de irse, susurrando, llámame mañana. Y entonces solo quedamos Jackson y yo en su nueva casa, la atmósfera de celebración completamente evaporada. Jackson se movió por su cocina mecánicamente haciendo café. Ninguno de los dos quería. El silencio entre nosotros se sentía pesado con todos los años de competencia y malentendidos. No lo planeé, dijo finalmente, poniendo una taza delante de mí. La falsificación, quiero decir. Cuando me enteré de la escritura, estaba enojado, herido. Hice la carta esa misma noche, sin pensar realmente que la usaría. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, pregunté, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. Jackson miró su café como si pudiera contener respuestas. Cuando todos estaban aquí esta noche celebrando mi nueva casa, quería más, algo más grande que anunciar. Simplemente salió, levantó la vista, su expresión vulnerable de una manera que rara vez veía. Siempre he tenido envidia de lo que tenías con el abuelo. Podrías haberlo tenido tú también, señalé, no sin amabilidad. Él quería eso. Lo sé ahora,
admitió Jackson. Pero yo era demasiado orgulloso, demasiado terco para verlo. Luego dudó, luego preguntó, ¿qué vas a hacer con la cabaña? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que el abuelo me había dado la escritura hacía 6 meses. Mantenerla como está, en su mayoría. Necesita algunas reparaciones, pero no quiero cambiar su carácter. Jackson asintió, pareciendo aliviado. Eso es bueno. Debería permanecer como al abuelo le gustaba. Estudié a mi hermano, esta persona con la que había crecido pero que a veces sentía que apenas conocía. Eres bienvenido allí, ya sabes. En cualquier momento. Sus ojos se abrieron ligeramente de sorpresa. ¿Incluso después de lo que hice? La cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos, dije, haciéndome eco de lo que creía que el abuelo hubiera querido. Eso no significa que no siga enojada o que confíe en ti completamente ahora mismo, pero la puerta está abierta. Jackson pareció entender la rama de olivo cualificada por lo que era. Gracias. Nos sentamos en silencio durante unos minutos más, bebiendo café que ya se había enfriado. La noche había sido agotadora emocional y físicamente, y todavía había mucho que procesar. Debería irme, dije finalmente, poniéndome de pie. Ha sido una noche larga. Jackson me acompañó hasta la puerta. Antes de irme, preguntó, ¿crees que el abuelo sabía que esto pasaría? El enfrentamiento por la cabaña. Pensé en la cuidadosa preparación que había hecho el abuelo, la escritura notariada, las cartas separadas, sus instrucciones para mí sobre cuándo abrir la caja. Creo que esperaba que no, respondí honestamente. Pero estaba preparado en caso de que sí. Jackson negó con la cabeza, una sonrisa triste en su rostro. Siempre estaba 3 pasos por delante de todos los demás. Eso sí, estuve de acuerdo. Mientras conducía a casa, con la caja de madera segura en el asiento de al lado una vez más, sentí una curiosa mezcla de emociones, tristeza por el dolor de la noche. Alivio de que la verdad hubiera salido y una tentativa esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto pudiera ser un punto de inflexión para Jackson y para mí. Las llaves de la cabaña se sentían pesadas en mi bolsillo, no solo metal, sino el peso de la responsabilidad y el recuerdo. El abuelo me había confiado algo precioso y tenía la intención de honrar esa confianza. Pero tal vez había lugar para Jackson en esa imagen también, si estaba dispuesto a encontrarme a medio camino. Mañana, decidí, conduciría hasta la cabaña, me sentaría en el columpio del porche, vería cómo cambiaba la luz sobre el agua y tal vez sentiría la presencia del abuelo una vez más, guiándonos hacia la curación incluso en su ausencia. La cabaña se veía exactamente como la recordaba, revestimiento de cedro desgastado, persianas verde esmeralda y el amplio porche que rodeaba 3 lados de la estructura. Mientras entraba en el camino de grava, el sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de los pinos, creando patrones en el suelo que parecían darme la bienvenida a casa. Me senté en mi coche por un momento, asimilándolo todo. Esto era mío ahora, no solo un edificio o una propiedad, sino un santuario lleno de recuerdos y susurros del pasado. Casi podía ver al abuelo en su mecedora favorita, con la gorra de béisbol baja sobre los ojos mientras dormitaba a la luz de la tarde. La llave de la cabaña se deslizó en la cerradura con una resistencia familiar. Tenías que moverla justo de la manera correcta, una peculiaridad que el abuelo se había negado a arreglar porque decía que mantenía alejados a los indeseables. Dentro, todo estaba tal como lo había dejado, libros apilados en la mesa auxiliar, equipo de pesca organizado meticulosamente en la esquina. El débil olor a tabaco de pipa persistente en el aire a pesar de las órdenes del médico de dejar de fumar años atrás. Me moví por la habitación lentamente, pasando los dedos por los muebles que habían estado en nuestra familia durante generaciones. La quietud era pacífica en lugar de opresiva, como si la cabaña misma estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría después. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto de Lauren. ¿Cómo está la cabaña? Tu madre me llamó esta mañana. Jackson está destrozado. Escribí, la cabaña está perfecta. No estoy segura de cómo sentirme con respecto a Jackson todavía. Otro mensaje siguió rápidamente. Ha estado llamando a todos tratando de explicarse. Tus padres todavía están bastante molestos. No me sorprendió. Las consecuencias de las revelaciones de la noche anterior tardarían en asentarse. La confianza, una vez rota, no se podía reparar de la noche a la mañana. Dejando mi teléfono a un lado, caminé hacia la gran ventana que daba al lago. El agua brillaba a la luz de la mañana, serena e inmutable a pesar del drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Estoy aquí, abuelo, susurré a la habitación vacía. La cuidaré bien, lo prometo.
Pasaron 3 semanas antes de que Jackson se pusiera en contacto. Su mensaje de texto fue simple: ¿podemos hablar en la cabaña? Tal vez. Deliberé durante un día antes de responder con una hora y una fecha. Una parte de mí no estaba lista para compartir este espacio con él todavía, pero la voz del abuelo seguía resonando en mi mente: guardar rencor hace que el corazón se sienta pesado, Jules. A veces, el perdón es más para ti que para ellos. Cuando el coche de Jackson se detuvo el sábado siguiente, yo estaba sentada en el columpio del porche tomando una taza de café. Se acercó lentamente, con un aspecto más apagado del que le había visto en años. Este lugar no ha cambiado en absoluto, dijo, mirando a su alrededor. Esa es la idea, respondí, señalando la silla frente a mí. Se sentó, tamborileando nerviosamente con los dedos en las rodillas. He estado pensando en qué decir durante semanas, pero todo suena inadecuado. Inténtalo de todos modos, sugerí, ni fría ni particularmente cálida. Jackson respiró hondo. Lo siento. No solo por la falsificación, sino por todo. Por tener celos de tu relación con el abuelo, por resentirte cuando debería haber estado mirando mis propias decisiones. Estudié su rostro, tratando de calibrar la sinceridad detrás de sus palabras. El Jackson que yo conocía era un maestro en decirle a la gente lo que querían oír cuando le convenía. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. La verdad, Jackson. Miró hacia el lago, en silencio durante un largo rato. Pensé que si tenía la cabaña, de alguna manera compensaría todo el tiempo que no pasé aquí, como si pudiera recomprar esos momentos que perdí. Su voz se quebró ligeramente. Estúpido, ¿verdad? Había una vulnerabilidad en su admisión que parecía genuina, no una excusa, solo un triste reconocimiento de un razonamiento defectuoso. Usé el dinero, dijo de repente, el cheque del abuelo. ¿Para qué? Me inscribí en ese curso de carpintería. El abuelo siempre me decía que lo probara, el que yo estaba demasiado ocupado para hacer. Soltó una risa autocrítica. Resulta que soy terrible en eso, pero voy a seguir con ello. Tenía razón. Es relajante estar concentrado en crear algo con las manos. Era algo pequeño, pero significativo viniendo de Jackson, que siempre había sido demasiado impaciente para tales actividades. Le hubiera gustado eso, dije en voz baja. Nos sentamos en silencio durante un rato, escuchando el suave chapoteo del agua contra la orilla y el lejano canto de los pájaros. Era la misma banda sonora pacífica que había acompañado innumerables conversaciones entre el abuelo y yo a lo largo de los años. Tengo algo que enseñarte, dije finalmente, poniéndome de pie. Jackson me siguió adentro, al estudio del abuelo, donde el antiguo escritorio enrollable estaba en la esquina, bañado por la luz de la mañana. Usé la llave de latón de la caja de madera para abrirlo, revelando compartimentos cuidadosamente organizados llenos de papeles, cartas y pequeños recuerdos. El abuelo guardaba todo, expliqué, sacando una carpeta marcada con el nombre de Jackson. Dentro había recortes de periódico del campeonato de debate de Jackson en la escuela secundaria, fotos de su graduación universitaria e incluso una copia impresa de la página web que anunciaba su ascenso el año pasado. Estaba orgulloso de ti, dije suavemente. Simplemente lo mostraba de forma diferente a como tú querías. Los dedos de Jackson temblaron ligeramente mientras hojeaba la colección. No tenía ni idea de que guardaba todo esto. Hay una carpeta para cada miembro de la familia, expliqué. Lo llamaba su libro de presumir. Jackson levantó la vista, sus ojos brillantes. Realmente la cagué, ¿verdad? Sí, estuve de acuerdo, sin andarme con rodeos. Pero el abuelo creía en las segundas oportunidades. Yo también. Saqué un calendario de mi bolso y se lo entregué. He marcado los fines de semana en los que estaré aquí para el mantenimiento y los proyectos más grandes. Me vendría bien un par de manos extra, incluso las terribles manos de carpintero. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿En serio? La cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos, dije. Eso es lo que quería el abuelo. Más tarde, esa tarde, nos sentamos en el extremo del muelle, con los pies colgando en el agua fría. Jackson lanzó ideas para renovar el cobertizo para botes mientras yo dibujaba posibilidades en un cuaderno. ¿Sabes?, dijo Jackson, mirando a través del agua, creo que el abuelo sabía exactamente lo que hacía al darte este lugar. ¿Qué quieres decir? No solo heredaste una cabaña, dijo pensativo. Heredaste su papel, manteniendo a la familia conectada con lo que importa. Mientras el sol comenzaba su descenso detrás de las montañas, proyectando reflejos dorados a través del lago, me di cuenta de que el abuelo me había dado algo más que una propiedad.
Me había dado la oportunidad de curar viejas heridas y forjar nuevas conexiones, empezando por el hermano que casi había perdido por el resentimiento y el orgullo.